Buen día, estudiantes de grado 303. Iniciamos una nueva semana de actividades académicas comprendidas del 8 al 12 de junio. La actividad del día de hoy está dividida en dos aspectos. Dos conceptos que olvidamos revisar la clase anterior, que les dije que le íbamos a hacer esta clase, y dos vamos a estar relacionadas con el propósito que tenemos, que es identificar las tablas de frecuencia como método de recolección de información en estadística. ¿Listo? Entonces comencemos, por favor. Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Como les venía diciendo, entonces parte de lo que realizamos la clase anterior estaba orientado a una retroalimentación sobre el tema de población, de muestra, de variable, y una de las actividades estaba descrita en esta. Entonces decimos que individuo vendría siendo acá, que es la parte más pequeña, la muestra, que viene siendo esta, vendría siendo en el segundo circunferencia, y la parte más grande, que viene siendo la población, en esta parte de acá fuera del la circunferencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces estaba de mayor a menor o de menor a mayor, como lo quieran ver, pero este era el orden. Entonces, individuo, muestra y población. Listo, para que lo tengan en cuenta. Para esta segunda actividad nos decía que Leonardo estaba realizando una encuesta orientada a preguntar que los estudiantes del colegio que comían en descanso. ¿Listo? Entonces acá nos decía que cuál era la población, cuál era la muestra y cuál era la variable en este caso. Entonces la población decimos que es el colegio, ¿cierto? Los estudiantes del colegio. La muestra, Leonardo generó a sus compañeros, les preguntó a diferentes cursos cuáles eran los alimentos que consumían en el descanso, y la variable simplemente son los alimentos. ¿Listo? Entonces en este caso la población, colegio, la muestra, los compañeros de algunos cursos, y las variables simplemente era la variable, eran los alimentos. ¿Listo? Entonces acá la segunda pues nos decía que qué consejos daríamos para que se generaran, que no comieran tantas hamburguesas y frituras. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro frente a este ejercicio segundo que tenemos acá. Bueno, entonces ya ese era la retroalimentación de los ejercicios. Esta parte también nos había quedado haciendo falta frente a la actividad de la semana pasada, entonces lo vamos a mirar el día de hoy. Entonces acá están los métodos de recolección de información en estadística. Entonces acá nos dice que los datos estadísticos es la información que se obtiene de la observación o la situación que se quiere evidenciar frente a alguna actividad estadística o la recolección de algunos datos. Entonces acá nos dice que estos métodos de recolección de datos podrían estar establecidos a personas, animales u objetos u otros. Acá podemos verificar que unos pueden ser cualitativos o cuantitativos dependiendo cómo se necesite o se cree esta recolección de información. Entonces, una puede ser las tablas. Dentro de estos métodos de recolección de información pueden estar clasificadas en dos. Entonces, una puede ser las tablas y otra puede ser una encuesta. ¿Listo? Las tablas se utilizan para recolectar la información, donde se recogen los datos uno a uno y se clasifican y se ordenan. Entonces, estas tablas están determinadas a clasificar uno a uno de las respuestas de las personas que se entrevistan, podríamos decir. Y la segunda está orientada a una entrevista que se hace de manera formal y que se realiza dependiendo los datos que se quieran recopilar. Entonces la encuesta se recopilan los datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Acá en estas tablas pueden ser más libres las preguntas, pero dentro de las encuestas ya están establecidas como tal o diseñadas cada una de estas encuestas. Para que lo tengamos entonces más claros, estos
que tenemos acá de verde que les resalto son las tablas de datos. Entonces las tablas de datos simplemente está orientada a preguntar, por ejemplo, el color preferido, y se recopilan de esta manera, muy parecida al ejercicio que les expliqué hace un momento, o la retroalimentación que estábamos diciendo. Simplemente se colocan cada una de las variables y se describe cuántos niños estableció que le gusta el color rojo, verde, amarillo o azul. Esta para las tablas de datos. Cuando ya hablamos de las encuestas, son estas que tenemos acá, que son o están relacionadas a formular una serie de preguntas donde la persona tiene la posibilidad de responder a cada una de ellas o seleccionar una de ellas. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos tenemos cada cuánto tiempo lees un periódico. Entonces acá se responde una sola, entonces casi nunca, a veces, todos los días, etcétera. Como otra pregunta, ¿en qué día? ¿Cuánto tiempo escuchas la radio? Entonces acá lo mismo. Entonces esa es la diferencia, que acá se genera una encuesta, te dan una serie de opciones para responder. En cambio, bueno, en la encuesta sucede esto y tú vas respondiendo, y en la tabla de datos simplemente te dan o te hacen una pregunta entre comillas abierta. Entonces, ¿qué color prefieres? En cambio acá en encuesta se puntualiza cada una de las respuestas, cada una de las preguntas, para que lo tengamos claro. Dentro de las tablas, esto es otra cosa que ya queremos colocar, que son las tablas de frecuencia. Que las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y en la frecuencia. A veces esto ocurre. Entonces estas tablas de frecuencia están parecidas a las que hemos visto en las clases anteriores, donde se establece, digamos, esta tabla de frecuencia donde se establece el producto, ¿cierto? Y la cantidad. Estas son las tablas de frecuencia. ¿Listo? Para desarrollar entonces la habilidad y entender de qué se trata el tema de las tablas de frecuencia, simplemente vamos a realizar dos ejercicios, y este primero se los voy a explicar de qué manera lo van a realizar. Entonces nos dice, en el curso de Juana realizar una encuesta sobre el jugador favorito de la selección Colombia, organizar los datos obtenidos en la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, al jugador Ospina, y vamos a decir qué cantidad de estudiantes entendieron o creen que es el favorito. Entonces vamos a buscarlo por acá. Entonces decimos que hay una vez, entonces una, dos veces, dos veces, tres veces, tres veces se repite entonces el jugador Ospina. Entonces decimos que 1, 2, 3 personas, cantidad 3, frecuencia 3. ¿Listo? Y así va a ser el ejercicio. Entonces después van a escoger, por ejemplo, a James, cuántas veces, 1, 2, entonces van colocando unidades a ver cuántas cada uno de estos jugadores son los favoritos del colegio. Entonces de esta manera es que se tiene que realizar la tabla de frecuencia, donde se cuenta la cantidad y luego se coloca la frecuencia que se repite, o es en este caso la favorita de esta selección Colombia. Como segundo punto, entonces acá van a tener que hacer lo mismo. Entonces simplemente van a leer y van a responder estas que tenemos por este lado. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Ya para finalizar, entonces recuerden realizar la asistencia de la semana correspondiente al 8 al 12 de junio. Pues obviamente ya saben que cuando yo genero la asistencia esto cambia. No olviden colocar su curso, su nombre como aparece acá en el ejemplo, e enviarlo.
Es importante que se genere la asistencia, ya que semanas anteriores no han registrado todos los estudiantes y han quedado con la falla. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya saben qué es lo que se propone para esta semana. Espero que estén muy bien, logren descansar en estas vacaciones que tenemos. Se recojan con sus padres de familia, compartan mucho con ellos y sobre todo puedan hacer otras actividades diferentes a las que se los impide cuando estén en actividades académicas. Bueno, entonces no siento más, nos veremos la próxima